Perfecto, entonces continuando con lo que veíamos, habíamos visto los otros nutrientes y ahora íbamos a entrar específicamente con proteínas, donde se torna por ahí lo más interesante, la que es el macronutriente principal, el estímulo de la síntesis proteica. A pesar de que la idea de que los sujetos entrenan fuerza necesitan mayores cantidades de proteína, no existe un consenso tal que nos diga este es el valor que necesitamos para hacer hipertrofia muscular. Más bien hoy en día manejamos rangos de proteínas en cuanto a la cantidad que yo le puedo o con la que puedo jugar a la hora de buscar hipertrofia muscular. Es lógico o es sabido que una persona que busca hipertrofia muscular o que practica algún deporte va a tener necesidades más incrementadas de proteína respecto a una persona que no entrena, ¿sí? Un sedentario, generalmente la literatura nos marca alrededor de 1 gramo por kilogramo día de proteína que yo tengo que dar. Es decir, que si pesa, sigamos con el mismo ejemplo, 70 kilos, 70 por 1 sería 70 gramos de proteína al día, lo que yo tendría que dar a una persona sedentaria simplemente para que se mantenga, no pierda tejido muscular y que sea lo suficiente para el recambio proteico que acontece cada día. Ahora, una persona que realiza ejercicio producto de la contracción muscular y la ruptura fibrilar que ocurre, dependiendo del tipo de deporte que realice, tendrá una demanda un poco más alta o menor de proteína. Es decir, por ejemplo, un fondista, un ciclista que no tienen tanta ruptura fibrilar, manejamos alrededor de entre 1,2 a 1,4, 1,6 gramos, kilogramos día, y en entrenamientos que son más de fuerza, ya empezamos a usar entre 1,4, 1,5 hasta 1,8, 2 gramos, kilogramos día, ¿sí? A la hora de ganar masa muscular, a lo largo del tiempo se han ido realizando estudios y, como yo le decía, más que un valor como tal, vemos rangos porque es muy variable. De hecho, hay estudios donde dice que es muy difícil determinar el aporte, ya que hay muchas variables que entran en juego. Entonces, básicamente lo que decimos es entre 1,3 a 2 gramos, kilogramos día, podría ser un rango con el que nos manejemos para buscar hipertrofia muscular. Pueden haber situaciones que incluso vaya por arriba de los 2 gramos, kilogramos día, pero yo te diría que como un tope 2,2, 2,5 es suficiente, porque más allá de eso ya no se utiliza la proteína para esa función a nivel muscular. Entonces ya es como en vano dar un régimen de 3, 4 gramos, kilogramos día de proteína, pero que aún así es muy común encontrar que hay gente que llega a esas cantidades, sobre todo gente de gimnasio, gente de fisicoculturismo, que quizás consume 3, 4, 5 gramos, kilogramos día de proteína, porque como tienen el concepto de que la proteína sí o sí es lo que va a formar músculo, comen tanta proteína que, como yo decía anteriormente, quizás dejan de lado un poco los otros macronutrientes y se centran únicamente en el aporte proteico del día. Lo que vamos a ver, acá tenemos un estudio donde tenemos diferentes aportes de proteína, 0,8, 1,4 o 2,4 gramos, kilogramos día, en personas sedentarias de las barras verdes y en personas que entrenan la fuerza. Y acá tenemos lo que es la síntesis proteica. Vamos a ver que en sedentario, dar 1,4 o 2,4 es mejor que dar 0,8, porque tenemos este numeral, nos dice que existe significancia estadística entre estos dos valores y que por ahí yo le diría en sedentarios incluso le demos 1, 1,2 o más proteína, porque si yo le doy menos de 1 gramo, kilogramos día, no logra cubrir incluso ese balance proteico y puede incluso perder masa muscular. Por lo que en un sedentario, aún sin hacer ejercicio físico, trataría de moverme más arriba de 1, 1,2, 1,4, porque si no va a predominar la degradación y va a haber pérdida de tejido muscular. Ahora, una persona que entrena, vemos que ese 0,8 o quizás 1 gramo, kilogramo día de proteína nos resulta insuficiente a la hora de buscar un buen estímulo de la síntesis proteica. Sí se da en mayor medida cuando uso 1,4, que vemos acá que tenemos una significancia estadística entre estos dos valores, y un 2,4 también frente a lo que consumen menor cantidad de proteína. Ahora, entre estas dos cantidades, no vemos que haya un numeral, un asterisco y demás,
Por lo tanto, nos está diciendo que no hay una diferencia estadísticamente significativa, por más que yo vea que la barra de 2,4 es un poquito más alta, mayor cantidad de síntesis proteica. Entonces ya nos está hablando que más o menos en este rango, que es lo que plantean los autores, esa máxima síntesis de proteínas miofibrilares, y que con menos de esto nos quedamos cortos, ¿sí? Entonces, más o menos acá está el rango en que deberíamos utilizar las proteínas en el día. Vemos también dentro de esa misma cantidad de proteína la oxidación de leucina. Yo les mencioné que la leucina es un aminoácido esencial que es muy importante a la hora de la realización de la ganancia muscular, y vemos que la mayor oxidación de leucina se da con el rango un poco más superior, alrededor de 2,4. Entonces, por ahí 1,4 es una cantidad que funciona, pero hay un poco más de oxidación de leucina cuando doy 2,4, y vamos a ver que la leucina es clave en el proceso de síntesis de proteína. Entonces, quizás un poquito más arriba, 1,5, 1,6, a 2, 2,5, podríamos hablar de un buen valor para la mejora en la síntesis de proteínas miofibrilares. Si nosotros vemos, cuando indicamos la ingesta de proteínas para el aumento de la masa muscular, siempre nos topamos con que hay un cierto miedo o hay una contraindicación en la indicación de proteínas por un riesgo asociado al consumo de estas. Generalmente, ¿cuál es ese riesgo principal que todo el mundo le atribuye? El daño renal. ¿Sí? Si no consumas mucha proteína porque vas a producir daño renal, los médicos lo dicen, muchas personas lo dicen, pero hoy en día cuando vamos a buscar evidencia sobre esta temática, vemos que sí hay una aceleración de la progresión de las enfermedades cuando existe anteriormente ya daño renal. Es decir, personas que tienen una insuficiencia renal crónica o que han sufrido una insuficiencia renal aguda, sí yo debería cuidarle mucho la cantidad de proteínas, porque si yo me excedo en proteína, puedo favorecer a perpetuar un estado de, por ejemplo, agravar un cuadro porque altera el filtrado glomerular, la tasa de excreción urinaria. Pero cuando yo hablo de sujetos sanos, que no tienen ni han tenido ningún tipo de patología a nivel renal, no existe ningún tipo de contraindicación para que yo use un régimen hiperproteico como el que mencionábamos recién, de dar 2 gramos, kilogramos día de proteína, 2,2, 1,6, o sea, si la persona no ha tenido problemas renales preexistentes, no hay ningún problema, ya que los metaanálisis, que son las evidencias más fuertes que nosotros tenemos, nos marcan esto. Obviamente que la cantidad estudiada va hasta con un máximo de 4 gramos, kilogramos día. Más allá de eso es como no tiene sentido, aparte ya sería un abuso de cantidad de proteína, por tanto nunca debería superar eso. Y yo les digo que con que estemos alrededor de 2 a 2,5 ya sería como muchísimo. Más de eso no es necesario dar, e incluso vemos como autores ya 1,3, 1,5 te dicen que es suficiente para generar aumento del tejido muscular. Los riesgos también asociados a una excesiva ingesta de proteína es la mayor ingesta de grasa saturada, y esto en realidad depende de la ingesta que yo tenga de alimento y la selección de alimentos que yo haga. Porque muchas veces en el afán de meter más proteína, consumo más cantidad de productos cárnicos o carnes en general que conllevan grasas y son grasas de tipo saturada. Entonces ahí yo deberé seleccionar buenas cantidades o buenos alimentos que sean magros y que tengan proteína de buena calidad, pero bajos niveles de grasa saturada. ¿Podría aumentar los requerimientos de líquidos? Sí, obviamente, porque hay mayor excreción de nitrógeno urinario, producto de la degradación de la proteína, pero bueno, con aumentar un poco más la ingesta de líquido, estaría bien. O sea, simplemente la recomendación sería cubrir una buena ingesta de líquido, porque sí, aquel que no ingiera buena cantidad de líquido podría haber algún problema asociado a esto. Puede desplazar la ingesta de otros nutrientes, lo que yo te decía, por ahí hacen tanto énfasis en las proteínas que no te consumen hidrato de carbono, entonces no te consumen fruta, no te consumen verdura, no te consumen cereales o legumbres o muy poco. Entonces saber que la proteína en general es fácil de cubrirla, elijo bien los alimentos que voy a usar para cubrir la proteína, y después no dejo de lado los hidratos de carbono y las grasas, que van a movilizar también otros micronutrientes. Ahora, cuando hablamos de este efecto que tienen las proteínas en la síntesis de proteínas fibrilares,
decimos que la dosis efectiva mínima que se ha estudiado para promover la síntesis de proteína oscila entre 3 a 6 gramos de aminoácidos esenciales. 3 a 6 gramos de aminoácidos esenciales es lo que está contenido aproximadamente entre 8 a 10 gramos de una proteína de buena calidad, que podría ser, por ejemplo, si hablamos de suplemento, una whey o caseína. Si hablamos de alimento, quizás en 8 a 10 gramos de carne o de huevo, estarían contenidos estos 3 a 6 gramos de aminoácidos esenciales. Ahora, si vemos a lo largo del tiempo cómo se ha estudiado esto, vemos que cuando usamos aminoácidos esenciales para medir la síntesis proteica, y entre 3 a 6 gramos empieza a aparecer la mayor, o sea, empieza a predominar la síntesis de proteína. Los mayores niveles se encuentran alrededor de entre 15 a 20 gramos de aminoácidos esenciales, es decir, el doble. Es decir, que lo mínimo, si yo esto lo traduzco en gramos de proteínas, que es más fácil, porque esto es gramos de aminoácidos esenciales, y nosotros no consumimos gramos de aminoácidos esenciales, sino que consumimos gramos de proteína, vemos que si vemos un estudio que ya usa gramos de proteína, en este caso se hizo con huevo, vemos que las dosis ideales para estimular la síntesis proteica está entre 10 a 20 gramos, o hasta 30 podríamos decir, porque cuando vemos acá, vemos que van cambiando las letras, nos dice que C significa que hay diferencia estadísticamente significativa entre 20 y estos valores de acá atrás, pero cuando acá yo veo que yo doy 40 gramos de proteína, significa que no existe diferencia entre C y este valor de acá. ¿Sí? O sea que es como que es medio lo mismo dar 20 que dar 40 gramos de proteína. Entonces me está diciendo que el rango mínimo es 10 y el rango máximo puede oscilar entre 20 a 40. ¿Sí? O sea que yo cada comida que dé, si quiero estimular la síntesis proteica al máximo, tendría que tratar de moverme en este rango, entre 20 a 30, 40 gramos de proteína por comida. Lo mínimo, si tengo que hacer una comida chiquita, que yo digo, bueno, por lo menos quiero empezar a estimular la síntesis de proteína, alrededor de los 8 a 10 gramos de proteína sería una buena cantidad para una síntesis, por lo menos empezar. Lo óptimo sería esto, y a partir de eso yo tengo que saber que cada comida que yo dé, básicamente va a tener que tener ese aporte. De hecho, cuando se hace otro estudio de este tipo, en este caso utilizando una proteína de suero de leche, una whey protein, encontraron exactamente los mismos resultados. O sea que la dosis de maximización de síntesis de proteína está entre los 20 a los 40 gramos en una comida. Entonces, es bastante fácil decir, bueno, entre 20, 25, 30 gramos de proteína que yo dé por comida, esa cantidad de proteína me cubra alrededor de 10 gramos de aminoácidos esenciales, y que sea rico en leucina, yo ya tendré la cantidad óptima para saber que yo con esa comida le estoy mejorando la síntesis proteica para que pueda empezar a generar masa muscular. Ahora, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la leucina en las próximas diapositivas, pero acá hay un estudio que fue bastante interesante porque, según esto que acá nosotros vemos, quería decir, bueno, 20 a 20, 25 gramos, 30 gramos de proteína por comida, y hay un estudio que nos sumó una variable más a tener en cuenta, que es el de McNaughton en 2016, que lo que buscaron en este estudio es ver cómo era la respuesta a la síntesis proteica a dos dosis diferentes de proteína. Anteriormente decíamos que el estudio nos marcaba que si yo daba 20 o daba 40 gramos, era lo mismo, la síntesis proteica era igual. En este estudio buscaron justamente ver eso, ver si era tan así, y usaron un protocolo de entrenamiento de fuerza para todo el cuerpo en hombres entrenados con diferentes cantidades de masa magra. ¿Sí? O sea, masa magra haciendo referencia a aquellos que tienen más músculo y a aquellos que tienen menos masa muscular. Entonces dividieron a estos 30 varones en un grupo de baja masa magra, tenían menos de 65 kilos de masa magra, pero ya yo les mostré anteriormente cómo era el fraccionamiento de masa magra o masa libre de grasa. No quiere decir que los 65 kilos sean de músculo, sino que está enmarcada la masa muscular, el tejido óseo y demás, y aquellos de alta masa magra, más de 70 kilos. La hipótesis que ellos plantean es que aquellos que tienen más masa magra, dentro de ellos más masa muscular, necesitarían dosis de proteína más alta para estimular la síntesis proteica. Y por ahí suena lógico decir, bueno, a ver, si tiene más masa muscular, en vez de darle 20, debería dar 40 o 30 gramos, porque tiene más músculo, entonces demanda más proteína. Entonces ellos hicieron un estudio que estos grupos, a su vez, lo dividían a cada uno de estos grupos en una dosis de 20 gramos
y una dosis de 40. Es decir, que a los que tenían masa magra baja, a un grupito le daban 20, a otro le daban 40, y a los de alta masa magra, a uno le daban 20 y a otro le daban 40. Entonces, ¿qué resultado obtuvieron? Yo me fijo 20 gramos, acá están los que tienen baja masa magra, y estos son los que tienen alta masa magra. Si yo comparo 20 de baja masa magra frente a 20 de alta masa magra, vemos que el valor promedio, que sería esta barra acá al medio, está básicamente igual. No vieron diferencia acá, y lo mismo para cuando daban 40 gramos, un grupo con el otro, no había diferencia estadísticamente significativa. Acá hago un paréntesis para ver, digamos, la distribución de los entrenados. Como acá vemos que todos los que ya tienen más masa magra, que seguramente son más personas con mayor entrenamiento, tanto como más compactados, mientras que los desentrenados vemos que hay mucha variación, y acá vemos esto que decíamos anteriormente, hay aquellos que ganan masa muscular con mucha facilidad, estimulan mucho la síntesis proteica, y hay algunos que lo hacen en mucha menor medida. ¿Sí? En este estudio ellos buscaban encontrar que aquellos que tenían más masa magra estimulaban más la síntesis proteica cuando le daban 40 gramos frente a los que tenían baja masa magra. En realidad esa hipótesis se descarta porque vemos que la respuesta de la síntesis proteica es la misma, pero sí encuentran algo muy interesante, que fue que cuando compactan los grupos de 20 gramos y de 40 gramos, independientemente si sean bajos niveles de masa magra o altos niveles de masa magra, encuentran una síntesis proteica de proteínas fibrilares más alta cuando dan 40 gramos. Pero esto tiene que ver con que el protocolo de entrenamiento que ellos usaban en este modelo de trabajo es una sesión de fuerza para todo el cuerpo. Entonces, me hace pensar que cuando yo tenga personas frente a mí que estoy asesorando nutricionalmente, o si las entreno, tengo que ver cómo entrenan también, a ver qué cantidad de proteína utilizo. Ya si es una persona que entrena 1 o 2 grupos musculares por día, veíamos los otros estudios que nos decían 20 y 40 gramos es lo mismo, porque realmente eran estudios donde hacían, por ejemplo, un modelo de trabajo de una pierna en una camilla de cuádriceps y tomaban biopsia en ese miembro. Ahí veían que dar 20 y 40 era lo mismo. Ahora, cuando una persona entrena cuerpo completo en la misma sesión, ahí veíamos que dar un poco más sí le genera mayor tasa de síntesis de proteína miofibrilar. Entonces, tendrá que ser una pregunta más que yo realice a la hora de, cuando tengo una persona al frente y quiero prescribirle la alimentación, para ver si me inclino quizás de darle un poco más de proteína, o si con 20 o 30 gramos de proteína por comida andamos bien. ¿Sí? Entonces, es un dato más para tenerlo en cuenta a la hora de escribir lo que es la nutrición. Venimos hablando de hace rato que la leucina es importante en la síntesis de proteínas musculares, y veíamos cómo la leucina impactaba también por la vía de la mTOR a estimular la síntesis proteica. La leucina, como decíamos, estimula a la diana-rapamicina, célula mamífero complejo 1, o mTOR, que es más fácil decirlo así, que señaliza la síntesis de proteínas musculares. ¿Cuánto es ese valor de leucina que yo tengo que buscar por comida para que se produzca esa máxima estimulación de la vía del mTOR? Alrededor de 3 gramos. Algunos autores plantean entre 2,5 a 3 gramos de leucina por comida. Entonces ya no solamente deberé pensar que cada comida tiene que tener entre 20 a 40 gramos de proteína, sino que además de tener 20 a 40 gramos de proteína, dentro de esa proteína deberá aportarle por lo menos entre 2,5 a 3 gramos de leucina, para asegurar que la leucina gatille al máximo la síntesis de proteína. Y esto lo vamos a ver muy claro, porque no es lo mismo dar 20 o 30 gramos de proteína de huevo, de leche, que dar 20 o 30 gramos de una proteína que provenga, por ejemplo, del arroz o de la soja, una proteína vegetal, en el caso de un vegano o un vegetariano, porque el contenido de leucina varía según los alimentos. Por ejemplo, si yo quiero aportar esos 3 gramos de leucina, para que haya la máxima síntesis proteica, lo puedo encontrar generalmente en un scoop de proteína de suero de whey, en 37 gramos de proteína de soja, es decir, que ya cuando uso una proteína de origen vegetal ya necesito más cantidad de polvo para lograr el aporte de leucina, 300 gramos de yogur griego, carnes en general 170 gramos, o sea que con comidas tampoco no es difícil cubrirlo, porque 170 gramos es un bife grande, o sea que
yo como un bife grandecito, 2 chicos, estaré aportando, ahí vamos a tener seguramente 30 gramos de proteína, 40 gramos de proteína, depende si sea 150 o 200 gramos, y estaré llegando también con el contenido de leucina que yo quiero aportar. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá está el umbral en donde se estimula al máximo la síntesis proteica por el contenido de leucina que tiene cuando llega a los 2,5 3 gramos. Lo que veo en la barra blanca del principio es justamente 25 gramos de whey, de una proteína de suero de leche, que por lo general en 25 gramos suele haber 3 gramos de leucina, si es una buena proteína, ahora vamos a ver eso. Si yo logro eso, veo que estimulo al máximo la síntesis proteica porque gracias a su contenido de leucina la gatilla la síntesis de proteína. Ahora, si yo doy 25 gramos, también un mismo scoop, pero de proteína de soja o de arroz, vemos que estas barras no llegan a estimular al máximo la síntesis proteica. Entonces no es lo mismo decirle a una persona, ve, yo soy vegano, por eso no consumo la whey, que es proteína solo de leche. Yo consumo proteína de arroz o proteína de soja. No es lo mismo decirle, bueno, tomate entonces un scoop de proteína vegetal, porque la proteína vegetal no tiene el mismo contenido de leucina, y por tanto, si yo quiero gatillar la síntesis proteica al máximo, deberé dar más cantidad de proteína en polvo. Por ejemplo, acá, para que esto se cumpla, yo puedo encontrar, por ejemplo, acá me dice 48 o 50 gramos de proteína de arroz o soja, recién logran estimular muy alta la síntesis proteica. O sea que una persona vegana tiene que tomar el doble, generalmente, de proteína en cuanto al scoop, para lograr ese máximo estímulo de la síntesis proteína, y no porque tenga ausencia de proteínas totales, sino por ausencia de leucina. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? Puedo o dar más proteína de origen vegetal, o a esta cantidad de proteína agregarle leucina, el aminoácido solo, que también viene en suplemento. Yo se lo puedo agregar para asegurar que yo esté llegando por lo menos a los 3 gramos de leucina y así gatillar la síntesis proteica. Y esto es importante porque cuando suplemento, tengo que leer bien los rotulados de las proteínas para ver si, además de tener los 25 30 gramos de proteína que yo necesito, tiene también los 3 gramos de leucina para gatillar al máximo la síntesis proteica. Es lo que tengo que tener en cuenta también, que muchas veces uno, para lograr este resultado, decir, bueno, a ver, tengo una proteína que no es muy buena, o es una proteína de arroz o una proteína de soja, y no llega en 1,5 gramos de leucina y yo tengo que llegar a 3, muchas veces lo que hace la gente es agregarle BCA a la proteína. ¿Por qué los BCA? Porque los BCA justamente son los aminoácidos de cadenas ramificadas, que son leucina, isoleucina y valina. Entonces, si yo agrego BCA a una proteína, le estoy aumentando el contenido de leucina y capaz que llego a los 3 gramos. Pero ese es un error también. ¿Por qué es un error? Porque hay estudios que lo que comprueban es que por más que yo a una proteína solo leche, yo le agrego BCA, por más que yo llegue al contenido total de leucina, la síntesis proteica no se gatilla de igual forma que si yo tengo en una proteína completa los 3 gramos de leucina. ¿Por qué esto no ocurre? Porque los BCA, que son estos 3 aminoácidos ramificados, compiten entre ellos por el mismo transportador a nivel de la membrana y su absorción. Entonces, los BCA, la leucina, la isoleucina y la valina, van a competir entre ellos, van a hacer que menos leucina quede disponible y por ende menos leucina gatilla la síntesis de proteína fibrilar. Entonces, usar BCA para mejorar el nivel de leucina en un suplemento no es una buena idea. Si yo tengo un suplemento o una comida donde a mí me falta un poco de leucina y yo lo quiero agregar con suplemento, como leucina sola, agrego leucina sola, no agrego aminoácidos de cadenas ramificadas porque voy a estar produciendo una competencia entre ellos y que no llegue a estimular en muy buena medida lo que estoy buscando, que es la síntesis de proteínas musculares. Si yo me fijo, por ejemplo, un suplemento de una whey, una proteína solo de leche, acá me dice un scoop, que es una medida, tiene 32 gramos. Esos 32 gramos de polvo me aporta, yo me fijo acá, 24 gramos de proteína. Y lo vamos viendo que no es una proteína muy buena, porque si en 32 gramos tengo 24 gramos de proteína, yo ahí tengo 6, 7, 8 gramos más de polvo, no es proteína, entonces ya estoy viendo que tiene algo más como relleno. Además de ver que yo aporte entre 25 o 30 gramos de proteína por medida, que sea lo ideal que tenga un suplemento,
me fijo el aporte de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a comprar un suplemento, si el suplemento no tiene esto, que se llama el perfil de aminoácido, no lo compro directamente, porque es un suplemento que no me está dando el detalle de cómo es su perfil de aminoácido. Si yo no puedo ver el perfil de aminoácido, y obviamente que algo me están ocultando o no me están queriendo mostrar que es un suplemento de muy baja calidad. Entonces, si esto no tiene un suplemento, no lo compro directamente. Y ahora tiene el perfil de aminoácido, yo tengo que saber leer ese perfil de aminoácido porque me interesa mucho conocer el contenido de leucina de una proteína. Entonces, yo me fijo acá y me dice que leucina tiene 2.531 miligramos por scoop. Es decir, que cada medida que yo tome tiene 2,5 gramos de leucina. 2,5, nosotros decíamos 2,5 a 3. Puede ser, si yo quiero llegar mejor a 3 gramos de leucina, tendré que dar un poco más que un scoop de proteína para llegar bien a los 3 gramos de leucina. Entonces, cuando ustedes analicen una proteína, fíjense no solamente en el contenido de proteínas totales, sino también en el contenido de leucina. Aquel que realice el módulo de suplementación, cuando lo veamos más adelante, le voy a enseñar cómo analizar bien un rotulado de proteínas para saber si es una proteína de buena calidad o de baja calidad. Y cuando me encuentre con una persona que es vegana, por ejemplo, y consume proteínas, pero en este caso una proteína de origen vegetal, tengo que saber que las proteínas de origen vegetal y los alimentos de origen vegetal son más pobres en leucina. Por ejemplo, esto me dice que 100 gramos de proteína de polvo tiene 6 gramos de leucina. Es decir, que si yo quiero llegar a los 3 gramos de leucina, le tengo que dar 50 gramos de proteína en polvo a esa persona para que llegue a los 3 gramos de leucina. Es lo que vemos acá. Más o menos 48-50 gramos de proteína en polvo para que esa persona llegue a los 3 gramos de leucina. Entonces quiero que tengan en cuenta que no es solamente, cuando yo quiero maximizar la síntesis proteica, no es solamente decir, bueno, come entre 20 a 30 gramos de proteína en la comida, sino también tener en cuenta el perfil de leucina, porque será el que me ayude a gatillar al máximo la síntesis de proteína. Entonces tengo que tener en la dieta un superávit calórico, que sean 300-500 calorías, cada comida que yo aporte entre 20 a 30 gramos más o menos de proteína, pues hasta 40, que tenga 3 gramos de leucina. Entonces le voy sumando cosas que yo tengo que tener con el objetivo de optimizar al máximo la ganancia del tejido muscular. ¿Cómo responde la síntesis proteica al consumo de alimentos? Quizás recién hice mucho énfasis en suplementos, pero el alimento también lo puedo hacer. Vamos a ver que cuando comparamos una bebida de leche con una bebida de soja, la respuesta a la síntesis proteica es diferente. Y es diferente principalmente por algo que yo le acabo de mencionar. Acá en este estudio usaban dos bebidas, una de leche y una de soja, pero las dos tenían la misma cantidad de proteínas totales, casi 20 gramos de proteína. A la hora de evaluar la síntesis proteica, ¿cuál es la que produjo una mejor síntesis de proteína? La leche frente a la soja. ¿Y por qué lo producía la leche frente a la soja si tenía la misma cantidad de proteínas totales? Y por eso que yo le decía, la calidad de la proteína, todo lo que es origen animal frente al origen vegetal, es diferente. Y es diferente porque su perfil de aminoácido es diferente y la riqueza de leucina está principalmente en los alimentos de origen animal, no en los de origen vegetal. Esto no quiere decir que un vegano no pueda ganar músculo, no es para nada así, pero sí tengo que tener mucho más cuidado o tomar, digamos, los recaudos en el vegano, porque sé que la leucina en sí ellos consumen menos. Entonces tener que dar más cantidad de fuentes de leucina o combinar alimentos que sean ricos en leucina para tratar de llegar a esos 3 gramos por comida para maximizar la síntesis proteica. Otro estudio sobre el consumo de alimentos, examinar el consumo de carne sobre la síntesis proteica. Por ejemplo, entrenaban fuerza, 35 varones lo dividían en 4 grupos, un grupo placebo, obviamente sin consumo, y un grupo le daban 57 gramos de carne, 113 y 170, y acá entre paréntesis tenemos el consumo total de proteína. Decíamos nosotros hace rato que si damos entre 20 a 30 gramos de proteína, más o menos estábamos cubriendo esa necesidad de proteínas que yo necesitaba en cada comida para que haya la máxima síntesis proteica. Ahora, cuando ellos hacen ese trabajo, se encuentran que en 170 gramos de proteína es donde se dio la máxima síntesis proteica.
Y yo por ahí pienso, nosotros te decíamos, pero si había un estudio que nos decía que entre 20 y 30 era lo mismo, que no difería, que ya no aumentaba más la síntesis proteica. En realidad la diferencia está acá, es que cuando yo doy 170 gramos de carne, estoy dando la cantidad de leucina suficiente, porque si yo me acuerdo de este cuadro, me decía que en 170 gramos de carne había 3 gramos de leucina. Entonces vemos cómo, más allá de que 113 gramos de carne tengan 24, 25 gramos de proteína, que es lo que yo necesito, si yo no presto atención a la leucina, estoy perdiendo un poco de síntesis de proteína fibrilar. Porque si doy un poco más, realmente con 170 gramos es cuando yo estoy llegando a los 3 gramos de leucina y hago una buena diferencia, de hecho es estadísticamente significativa, frente al otro grupo. Entonces, nuevamente remarca lo mismo, no solamente es dar 20, 30 gramos de proteína, sino que dentro de esos 20 o 30 gramos de proteína, trate de llegar siempre a los 3 gramos de leucina. Otro estudio sobre el consumo de alimentos, en este caso, usando la respuesta, o sea, midiendo la respuesta de la síntesis proteica entre huevos y claras de huevo. Y esto lo uso mucho porque, lo pongo mucho porque es muy común que la gente coma clara, pero tire todas las yemas. En este caso, se hace un protocolo donde son muestras pequeñas de gente, porque son estudios muy caros, donde hay que hacer biopsia muscular para medir la síntesis proteica, por eso, obviamente, estudios de poca gente. Pero vemos que acá lo que hacen es dar huevos y clara, igualar la cantidad de proteína, quizás, bueno, acá obviamente me va a dar que los huevos tienen grasa, porque la yema tiene grasa y la clara no tiene grasa, igualan el valor total de proteína. ¿Qué hacen? Miden la respuesta de la síntesis proteica y ¿qué encuentran? En los huevos enteros hay mayor síntesis proteica que en la clara de huevo. ¿Y por qué ocurre esto? Y bueno, eso se está estudiando todavía y tiene que ver quizás un poco con las grasas. Las grasas tienen cierta sinergia con las proteínas para mejorar la síntesis proteica, o las vitaminas liposolubles que se encuentran en la yema del huevo también son responsables de maximizar la síntesis proteica. Y también algo que hoy en día se habla mucho es de la matriz nutricional de un alimento, es decir, toda esa sinergia que cumplen todos los nutrientes que están contenidos en un mismo alimento, a diferencia de cuando yo consumo un solo nutriente extraído de un alimento. Entonces, toda esa matriz nutricional muchas veces actúa sinérgicamente y en este caso promueve mejor una síntesis de proteína del huevo entero frente a comer clara sola. Obviamente, ojo, porque esto no significa que puedas comer 20 huevos enteros al día con el afán de optimizar la máxima síntesis proteica. Vamos a ver, o sea, no hay una limitación en cuanto a decir solamente con un huevo por día, pero tampoco está bueno que la persona se coma 10, 15 huevos por día. Entonces, tomarlo desde el punto de vista que el huevo entero es mejor que la clara, pero tampoco abusar de la cantidad de huevos totales por día. Como para ir cerrando ya la última temática de lo que veíamos hoy, es ese timing del nutriente en la síntesis proteica. Timing como ese tiempo, momento de ingesta y cómo lo distribuyo a lo largo del día. El control del tiempo necesario para que un macronutriente genere efecto deseado en el organismo, lo que conlleva a considerar es, el más adecuado para la ingesta del mismo en un momento. Entonces, yo decía, el tiempo de ingesta de un nutriente puede resultar más o menos crítico o es oportuno realizarlo, depende del momento del día, y más allá de que yo cubra mi requerimiento, por ejemplo, en este caso de proteínas a lo largo de 24 horas, es interesante mejor distribuirlo bien en cada comida, no quizás, aunque yo llegue al final del día a todas las proteínas totales, está bien, quizás eso está bien para un recreativo, para una persona sedentaria y demás, pero cuando yo busco hilar fino la máxima síntesis proteica, es lograr un poco esto que decíamos recién, dar cada comida y que cada comida tenga esa cantidad de gramos totales que busco de proteína, esa cantidad de leucina total, ¿sí? Y no solamente decir, bueno, necesito 160 gramos de proteína al día, darla al final del día o darla mucho en el almuerzo y mucho en la cena y no en otro momento, sino lo mejor es que sea bastante armónico la distribución a lo largo del día y que en ese sentido uno de los trabajos que han hecho mucho énfasis en eso y que han dado muy buenos resultados para trabajarlo el día de hoy es este de Areta y Coles, donde lo que buscaron hacer es darle 80 gramos de proteína a 3 grupos diferentes
pero dividirlo en diferentes tomas. A uno darle 4 comidas chiquititas de 10 gramos de whey, o 4 de 20, o 2 de 40. Entonces, como que uno hace 8 comidas, el otro hace 4 y el otro hace 2. Al fin y al cabo del día, todos consumen 80 gramos, pero cuando yo evalúo la síntesis proteica, la mejor síntesis proteica se da en el grupo del medio, que es el grupo donde se dan 4 comidas de 20 gramos. ¿Y por qué? Porque en este caso usaron whey, y a whey yo sabía que 20 gramos más o menos tenía la máxima síntesis proteica, y que muchas veces en 20 gramos tengo entre 2,5 a 3 gramos de leucina. Entonces volvemos a repetir lo mismo. Yo quizás dando 8 de 10 gramos, ¿estimula la síntesis proteica? Sí, pero yo en 10 gramos no llego a los 3 gramos de leucina, por eso la síntesis proteica es menor. Si doy 2 de 40, con 40 gramos estoy cubriendo la cantidad total de proteína, estoy dando también los 3 gramos de leucina, pero el efecto es más significativo cuando yo logro distribuirlo más armónicamente en diferentes comidas del día, y no abusar de decir metí 80 gramos de proteína en una sola comida porque solamente almorcé y después cené. Lo ideal sería una distribución de unas 4 comidas preferentemente en el día, que en cada comida yo logre ese estímulo de cantidad de proteína, cantidad de leucina, suma de hidrato de carbono, para que el hidrato de carbono me haga esa sinergia de gatillarme insulina y de estimular también la vía del mTOR. Entonces, todo esto en conjunto sería como la planificación ideal a la hora de buscar síntesis de proteínas musculares. Pongo esto acá porque es muy común, es muy mencionado en el contexto del gimnasio, de la ganancia de la masa muscular, que es hablar de la ventana anabólica. Seguramente siempre han escuchado hablar de que existe una ventana de tiempo entre que yo hago ejercicio y que tengo para consumir la proteína, y muchas veces uno escucha que son 30 minutos, 45 minutos o una hora, que es lo más común que se escucha, que yo tengo que consumir proteína sí o sí en ese momento, y que si no lo hago es como que perdí la oportunidad de dar proteína para que el músculo crezca. Vamos a ver qué tan cierto es esto. En realidad, cuando hablamos de estímulo de la captación de aminoácidos a nivel muscular posterior al ejercicio, nos habla que esa estimulación y esa sensibilización puede durar hasta 48 horas, o sea que en realidad no es que tenga una hora en la que se me sensibiliza el músculo para captar aminoácidos, sino que ya en general el ejercicio produce una mayor captación de aminoácidos durante un largo tiempo, incluso autores plantean hasta 72 horas. Sí es real que va a haber un momento un poco más crítico para la ingesta de proteína, pero no es esto extremo que muchas veces nos plantean de esa ventana de 30 minutos, 60 minutos para la ingesta proteica. De hecho, Brand Schoenfeld hizo un metaanálisis a partir de todos los estudios que habían sobre la ingesta de proteínas para evaluar si realmente era necesario o había mayores ganancias o mayor tasa de síntesis de proteínas fibrilares cuando se consumía la proteína al cabo de una hora después del entrenamiento, o si lo pueden hacer más distanciado. Se termina encontrando al final que no existe diferencia estadísticamente significativa entre consumir la proteína inmediatamente después de haber terminado de entrenar y hacerlo dentro de 2 o 3 horas. ¿Sí? Entonces, no tengo necesidad de terminar de hacer la última repetición y ya armar un shaker de proteína o abrir una lata de atún en pleno gimnasio, sino que tranquilamente puedo volver a mi casa y en la próxima comida ahí aportar todo lo que necesito en cuanto a cantidad y calidad de proteína. Básicamente el consenso dice que después de haber realizado un ejercicio, sobre todo de fuerza, 2 a 3 horas posteriores debería yo consumir proteínas, a partir ya sea de alimentos o de suplementos, y siempre buscando esto que acabamos de ver en todo el curso de llegar entre esos 20, 30, 40 gramos de proteína y que dentro de ello tenga muy buena calidad de leucina, llegando a aportar 3 gramos de leucina por comida. Nancy Holloway plantea, por ejemplo, que nosotros veamos que podemos quizás con 1,6 o 2,0 hacer hipertrofia muscular, una distribución de que en cada comida, en este caso 4 comidas, yo hago un aporte de 0,4 gramos kilogramos de proteína. Yo multiplico el peso por 0,4, quizás es variando más o menos los 30 gramos, 35 gramos de proteína en cada comida. Y es lo que venimos viendo, más o menos dar cercano a 30 gramos de proteína por comida, que cada comida tenga la leucina suficiente, distribuirlo de esta forma para que
yo maximice en cada una de las comidas la síntesis proteica, y en medio de alguna de esas comidas obviamente tendré el entrenamiento. 1,6, si quiero llegar a 2,0, puedo hacer estrategia antes de dormir, puede ser, hay gente que lo aplica, o puedo poner una colación acá, o una colación a media tarde, o 2 colaciones chicas, o aumentar el valor de proteína de quizás el almuerzo y la cena, donde comemos un poco más, para llegar a 2 kilogramos día. Y con respecto a esto antes de dormir, muchas veces lo pongo porque te planteé esta pregunta de, por ejemplo, la utilización de los suplementos de caseína como una proteína de lenta absorción para ser utilizadas antes de dormir. Y esto se fundamenta en que la caseína, cuando llega al estómago, forma por las micelas un coágulo grande y su evacuación es muy lenta. Entonces, cuando uno consume, por ejemplo, 20 gramos o 30 gramos de caseinato de calcio, de suplemento de caseína, lo que va a pasar es, forma ese coágulo grande, la digestión es muy lenta y al cabo de 4 a 6 horas va a estar liberando constantemente aminoácidos de la degradación y absorción de esa proteína, lo que haría que durante toda la noche yo tenga un estado de hiperaminoacidemia en sangre, proveyendo aminoácidos esenciales constantemente al músculo. Esto hoy en día, cuando uno va a buscar los estudios, la verdad que lo que dice es que esta suplementación con caseína no mejora los niveles de masa muscular, a diferencia de otra persona que quizá hizo esto en el día. Hizo una buena distribución de todas las comidas y logró cubrir lo que necesitaba en cada una de ellas. Es decir, que el caseinato de calcio a la noche es válido, cuando yo quizás no llego con la ingesta de proteína a lo largo del día, puedo hacer esto. Si yo ya cubrí bien a la noche, durante el día, perdón, toda la ingesta y el timing de nutrientes, por ahí no tiene sentido esa suplementación a la noche, ni hablar, que no les recomiendo en absoluto, esa gente que se levanta según un despertador a medianoche a levantarse a comer, porque según ellos no pueden pasar más de 3 horas sin comer porque van a catabolizar, entonces se levantan a medianoche a comer. Hablábamos anteriormente del sueño, es clave el sueño, y uno de los factores de calidad del sueño es el descanso profundo, tratar de dormir de un solo tirón. Entonces, si yo distribuyo durante el día bien ingesta calórica y proteica, no tendría necesidad ni de una suplementación antes de dormir, ni tampoco de levantarme a medianoche a buscar comer algo. Bien, de esta forma llegamos al fin de lo que es el módulo número 2, que competía todo lo que es nutrición y estrategias de nutrición para la ganancia de masa muscular o la hipertrofia muscular. Espero haber podido ser claro. De todas formas, el video va a quedar para poder ser visto. Cualquier duda o consulta lo pueden realizar a continuación, o bueno, ahí están mis contactos, tanto en red social como en correo, y bueno, ante cualquier duda o consulta me lo pueden hacer llegar a cualquiera de esos dos. Y el material bibliográfico va a quedar, que es una recopilación de todo lo que hemos visto hoy, y bueno, y la evidencia científica, porque lógicamente todo esto que yo he mostrado no es nada que yo haya inventado, sino que es en base a la evidencia científica actual, la que tenemos. Así que